Saludos para todos y todas. Nosotros somos el grupo LIN de la materia de Historia de la Educación Física y le vamos a estar hablando sobre la actividad física en la antigua Grecia. Le vamos a estar realizando un debate colectivo de nuestros compañeros. Voy a hacer un resumen bibliográfico de lo que fue la antigua Grecia en la actividad física. La actividad física fue considerada por su gran auge en la formación militar de ese entonces, ya que las personas y todo el mundo se preparaba para la guerra. Y esto eran obligados, tanto hombres como mujeres, a participar en la guerra. No era una guerra, sino una batalla en realidad. Las mujeres no realizaban actividades físicas, digamos que muy forzosas, pero sí hacían diferentes actividades en las cuales se demostraban, se daban a conocer. ¿Alguien que quiera hablar algo? También se decía, Jennifer, que las mujeres tenían que prepararse. En la antigua Grecia, principalmente en Esparta, las mujeres se preparaban para estar ahí en la casa y ser, cuando los hombres se iban a la guerra o a los juegos, las mujeres tenían que quedarse cuidando a los esclavos. En Esparta también se usaba mucho la esclavitud. En la antigua Grecia, sabe que estaban divididos en dos ciudades grandes, sí, que estaban en controversia, Atenas y Esparta. Y las mujeres tenían que quedarse a Atenas y Esparta. Tenían que quedarse las mujeres también en la casa cuidando a los esclavos, tenían que tener una formación y tenían que estar no tan preparadas como los hombres, pero tenían que estar más o menos, tener un buen manejo de la espada y esa cosa. Exacto. Otro punto era que las mujeres espartanas tenían que practicar la actividad física porque los espartanos tenían como una creencia que decían que para procrear sus hijos, ellos necesitaban como una mujer fuerte y habilidosa y con buen estado físico para que sus hijos salieran igual de fuertes. Cabe resaltar también que los niños que nacían con alguna discapacidad física, ya que ellos le hacían como un test a esos niños, y los niños que no tenían, que tenían alguna deficiencia física, como que se le iba la cabecita para atrás, que eran como temblorosos. Imagínense un muchacho con un hipo en ese entonces. Lo tiraban por un barranco, que recójanlo allá abajo, ya ustedes saben. Entonces, los niños tenían que nacer fuertes, ya ustedes saben, frondosos, que dijeran, ese muchacho sí va a servir, porque si no, yo lo descartaba. Otro aspecto importante, Jennifer, era que también ellos utilizaban esta actividad física como un método de salud. Entonces, también ellos utilizaban a sus niños, por ejemplo, si eran varones, lo utilizaban entrenados para la guerra, lo educaban para que fueran buenos guerreros. También entre ellos se destacaban entre dos ciudades muy importantes, que eran la de Atenas, que eran la de Grecia y Esparta. Exacto. Bueno, compañero, la antigua Grecia estaba dividido entre la antigua Grecia, por ejemplo, era el país, entonces estaban divididos, las ciudades más destacadas eran Atenas y Esparta. Exacto. Bueno, yo puedo aportar, por ejemplo, que hablando ya de las ciudades, primeramente que Grecia o estos pueblos digamos que habitaron, ¿no? O poblaron lo que es el suroeste de Europa, en lo que es por el mar Egeo, por ahí, fueron pueblos que a esto se le llamó fue digamos, la etapa oscura de Grecia, porque no se conoce mucho de lo que fue Grecia en ese momento, que fue de 1200 al 800 antes de Cristo. Aquí es donde esos pueblos que, digamos, habitaron lo que hoy es Grecia, comenzaron a formar ciudades, que se llamaban ciudades-estados, donde las más importantes eran Atenas y Esparta. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vivían en conflictos, digamos, bélicos entre ellos. Y aquí es donde nace, por ejemplo, la gimnasia, que en aquel tiempo, hoy se le conoce como la educación física, pero la gimnasia en aquel tiempo. Y fue muy importante porque eso permitió que no se fueran, digamos, a la guerra entre ellos, sino que mandaran representantes, o sea, de lo que eran los mejores atletas o gimnastas que se le hicieron en ese tiempo, para que participaran en los juegos y así evitar una confrontación bélica entre ellos. También podría decir que lo que yo pude estudiar es que algunos juegos muy importantes que se llegaron a conocer a través, digamos, de
de la arqueología, ¿verdad? Fue que yo practicaba mucho el boxeo. La caza de jabalí era digamos, lo que estaba en el tope para ellos. Y también ellos hacían juegos, hacían fiestas, donde también se participaba en lucha violenta y corrida de toros. Bueno, eso es un aporte que puedo dar. También, señores, vamos a hablar un poquito ya sobre lo que fueron los Juegos Olímpicos de ese entonces. Los primeros Juegos Olímpicos se hicieron en Grecia, en Atenas. Cabe resaltar que esto fue en el 276 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, se realizaron deportes como gimnasia, natación y atletismo. En atletismo no estaban todo lo que conocemos ahora mismo, pero estaban el lanzamiento de garrocha, porque en ese entonces ellos utilizaban lo que era una lanza, vamos a decir, para cazar jabalí, como dijo mi compañero Wilberto. Entonces ellos querían ver quién era el hombre que tenía más capacidad para alcanzar esa distancia, de poder lanzar esa lanza a una distancia más larga. Entonces, por eso implementaron lo que fue el lanzamiento de jabalina. Entonces, también tenían lo que era la carrera de velocidad. No sé si en ese entonces había carrera de fondo, pero hacían carrera de velocidad, a ver quién era el hombre más veloz de ese entonces. También estaba... Dime, Ari. Que sí, un aspecto importante fue el lanzamiento que ellos utilizaban, que hoy se conoce como la jabalina. Sí. Ellos eran las lanzas que lo utilizaban y fueron descubiertos en la guerra cuando se dieron cuenta que podían adquirir esa destreza como un modo de deporte. Exacto. Y lo utilizaban. Y algo también, compañero, que ustedes no saben, el primer ganador de la prueba de carrera olímpica, de carrera, en la antigua Grecia, fue un panadero llamado Corvo. Ya tú sabes, un panadero en ganar la primera juego olímpico en la antigua Grecia. Mira, yo no sabía ese. Sí. Y también lo que ganaban como algunas como actividades en los Juegos Olímpicos eran premiados a veces como la vida entera. Lo premiaban, le daban la comida, le daban todo. Y no le daban como medalla, le daban como algo sobre, le ponían como algo que aquí en la cabeza. Le ponían algo que no era de que el medalla y esa cosa así, como era algo que le daban. Era como una corona de olivos. Sí. Una corona de olivos. En esos tiempos. Exacto. Y lo vestían así medio de blanco, ustedes saben, como con una sábana blanca, con tela de la más costosa de ese entonces, esa lana, mi amor, y todo eso físico. Después de poner... Y eran reconocidos, como dijo mi compañero. Liberados. Dime. Que también eran liberados y eran esclavos. Exacto. Y también le daban lo que era un valor importante también en lo que era la dinastía griega. Sí. Podemos citar también que ellos utilizaban lo que era estos aspectos como medicina. ¿Usted sabía algo importante también? Que allá, por ejemplo, en la antena, no estamos hablando en la antena, ellos se enfocaban también en el físico. Ellos mayormente no les interesaba mucho la guerra. No tanto como los espartanos, pero ellos más se enfocaban como en la salud. Para ellos la prioridad era la salud y tener un buen físico. Ya los espartanos se concentraban más en la guerra, porque ellos querían estar dominando tierra. Sí. Recibiendo también personas que cuando tú sabes que cuando tú vas a una parte, tú vas y haces daño, acuérdate que tú vas a recibir también lo mismo. Exacto. Los espartanos se cuidaban mucho y estaban más en eso, más activos en eso. En una buena forma física. Miren, cabe resaltar que heredamos de los Juegos Olímpicos de ese entonces lo que fue la inauguración, cómo ya inauguraban esos juegos. ¿Ustedes saben cómo ya inauguraban esos juegos? Dime tú, Juan Carlos, a ver, ¿cómo? Yo, dile tú, pues yo no sé todo lo bien. A ver, ¿quién sabe? Señores, con la antorcha. Esa llama que ellos prendían con la antorcha, hacían un recorrido por todo el pueblo para que todo el mundo supiera. Vamos a jugar.
Y ya Que se desde esos preparaban tiempos para todavía batalla. se está usando. Sí, Sí. eso fue heredado desde aquellos Juegos Desde eso. Olímpicos de aquel. Y hasta que no terminan los juegos, esa lancha estaba prendida todavía. Exacto, exacto. Eso era como una señal de que todavía se estaba jugando. Sí. Sí. Otro aspecto importante que, ¿cómo le llamaban ellos al terreno en ese tiempo donde se jugaba? Hay terreno. Sí. Espérate, que se Que me... hoy en día se le Era llama así. como Hoy en día Arena. lleva su nombre. Arena, me El parece. poli. El poli. El poli. Sí, polis aparece. Hoy en día aparecen polis deportivos. Polis. No, pero era así, y tuve ese nombre, pero yo viendo, era como un lugar grande. Pues sí, yo creo que sí, que se llamaba así. Sí, era Poli. Después lo Sí, buscan. por eso que le llaman, Eso- hoy o no es a eso, hay polis. Por Lo eso. anoté aquí, yo la anoté aquí. No crean que mentira. Claro, eso está ahí. Señores, díganme algo más que yo no sé. Joan, que no pudo hablar. Joan, ¿qué es lo que te iba a decir? Para yo... No importa. Ahorita, cuando tú estabas hablando de los griegos, que ellos cuidaban mucho lo que era su apariencia física. Y Sí. hacer ejercicio era como la parte fundamental de ellos, la rutina diaria. Y se decía que los atletas griegos hacían ejercicio completamente desnudos. Esto era una práctica como que fomentaba la apreciación estética del cuerpo. Y Ah, sí. tiene sentido porque si vemos en algunos libros, nos imprentan algunas imágenes de los estatuas que están desnudos, como son el Discópolo de Mirón y también el Díforo de Policleto, que son esculturas importantes de la Grecia antigua. Sí. Para ellos era muy importante el físico. Sí. Sí. Tener un buen físico y buena salud, tú sabes, tener buena alimentación y buena cosa. Sí. Como es el compañero Poli, ¿verdad? ¿Fue que dijiste, compañero? Poli. La Arenas, que se llamaba cuando ellos Correcto, jugaban eso. compañero. Había otro sitio donde ellos también practicaban, que era la palestra. Que ahí ellos hacían, por ejemplo, saltos y La que palestra. hacían la gimnasia. Y el entrenador. Ahí era que hacían como la corrida de toros. Que ellos ellos brincaban como arriba del toro, por arriba del toro, para quedar por encima y agarrarle los cuernos. Ellos estaban en el suelo y brincaban para arriba, agarrarlo por los cachos. Ahí. Te domino. Esa sí me la Y el sabía. maestro, que era el maestro, ya para finalizar mi idea, el maestro entonces, que era el maestro, digamos que hacía de gimnasia, ¿no? De educación física, en ese tiempo le llamaban Paidotribo. Exacto. ¿Pairo qué? Paidotribo. Ah, ok. Sí. Y los filósofos más importantes de ese entonces, que antes los filósofos eran como los que más sabían, los profesores del área. Díganme uno, aunque sea. Aristóteles. Sí. Platón. Anaximandro. Sí, y ayudaron mucho con lo que fue, en ese entonces era como el sistema educativo. Ellos ayudaron mucho a que se pudieran normalizar las escuelas, que se pudieran enseñar lo que era la escritura. Para ellos era muy importante la escritura y que las personas tuvieran como una buena presencia, tanto física como mental, que fueran buenos críticos. Eso se hacía mucho en Atenas, lo que dice Jenny. Sí. En Atenas. Sí. Pues ellos creían que... ¿Qué era que no te iba a decir, compañero? Termina la idea. Ellos creían que como que tenía que ser sabio de mente y cuerpo físico fuerte también. Mira, una muy buena frase. Sabio de mente Va a concluir. y de físico. Mira. Usted tiene poco de aquí y mucho de aquí, pueda que le salga algo, pero si usted no tiene de aquí, tiene de aquí, hijo, eso no sirve para más nada que para batalla, que te cojan de zamba, dicen por ahí. Pues nada, si nadie más tiene algo que agregar. Está todo claro y todo bien. Nos despedimos con un fuerte saludo. Espero que esto sea... Juan Carlos Martínez aquí presente, ya todos saben, mis amores, Juan Carlos Martínez. Se me quedó mucho. Espero que esto sea de mucha ayuda para aquellos que los puedan ver. Y este fue el grupo Link de la materia de Historia de la Educación Física. Bye. Juan Carlos, adiós. Bye. Placer. No.